Shalom, bienvenidos una vez más a otra lectura semanal que se nos dio esta vez, la lectura de Toldot, o sea, generaciones. Muy interesante, muy importante porque debemos analizar en esta lectura las generaciones, las genealogías, las simientes, las tribus, cómo sucedieron, cómo surgen, porque nos va a ayudar mucho para poder entender las profecías bíblicas de Isaías, Jeremías, Daniel y el mismo Apocalipsis. Por eso es muy importante entender las genealogías. Por eso es que están las genealogías en las escrituras. Por eso la palabra de Dios nos habla de las genealogías, los descendientes, de quién vienen, de quién son, cómo se llaman, por qué cambiaron nombre. Cambian nombre por el sentido de que en el tiempo futuro vamos a mirar ya a estos personajes que nacen con un nombre, pero se les da otro nombre para reconocerlos en el futuro de los tiempos. Así que vamos a empezar, vamos a analizar esto y esto es muy importante y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a ver ahora porque hoy es una lectura de vital importancia para las naciones enteras. Así es que vamos a empezar. Para allá, lectura semanal número 6. Toldot, que quiere decir generaciones. ¿Por qué generaciones? Porque esta es donde nos va a hablar de toda la genealogía, como ya lo vimos desde Adán hasta Abraham, pues hoy vamos a mirar desde Abraham hacia el futuro de los tiempos. Muy interesante. Y la lectura semanal está en la lectura de la Torá, es en el libro de Bereshit, Génesis, capítulo 25, 19 al capítulo 28, versículo 9. Y también lo podemos ver en el libro de Malají o Malaquías, que es el libro de la Haftará. El libro profético de la lectura semanal hoy es Malaquías, capítulo 1, del versículo 1 hasta el capítulo 2, versículo 7. Y en el Brit Hadashah o el pacto renovado sería lo correcto, pero lo conocemos como el Nuevo Testamento. Los pasajes serían Romanos capítulo 9 del 6 hasta el 16 y la carta a los Hebreos capítulo 11, 20 y capítulo 12 del 14 al 17. Estas son las lecturas o lo que concierne con la lectura semanal de generaciones, que es lo que tenemos que verlo para poder entender el mensaje que nos trae esta hermosa enseñanza. Las generaciones. Las generaciones las vamos a ver desde Abraham, porque en las anteriores vimos como desde Adán hasta Abraham. Ahora vamos a ver desde Abraham hacia el tiempo futuro, porque todos estos nombres que usted va a encontrar aquí en esta lectura semanal los va a encontrar también en el tiempo profético, va a encontrarlo en las profecías de Daniel, en el mismo Apocalipsis, va a encontrar todos estos nombres que nosotros vemos aquí. Entonces, si nosotros vemos la lectura de ahora, vemos cómo arranca desde Abraham y viene la primogenitura, que es la línea azul, a través de Isaac. No viene a través de Ismael, sino que viene a través de Isaac y baja hacia Jacob. Interesante porque le tocaba a Esaú, pero esta primogenitura, recordemos que Esaú vendió su primogenitura a Jacob, ¿verdad? Entonces de Jacob tuvo dos esposas, o por lo tanto tenemos a Lea y tenemos a Raquel. Y de estas dos nacen dos primogenituras, que es a través de Judá, por medio de Lea, la primer primogenitura, que esta pasa hasta llegar al tiempo de el mismo Mesías de Israel. Pero también tenemos otra primogenitura a través de Raquel, que esta baja por medio de José. ¿Se recuerdan? El que soñó los sueños, el que fue el emperador o el líder en Egipto. Y de José, pues ya vemos que también baja a las dos tribus de Efraín y Manasés. Muy importante la lectura de ahora. Muy interesante porque esto lo vamos a ver en el futuro de los tiempos, de cómo ya ahora el Eterno nos va a preparar
con relación a lo que es estas generaciones. Vamos a ir despacio. Vamos a empezar con Génesis capítulo 25, versículos 19 al 26. Arrancamos de una vez. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. ¿Okay? Abraham engendró a Isaac y ahí empieza. E Isaac era de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padam Aram, hermana de Labán arameo. Si notamos aquí, esta gente ya estaban enseñadas que a los 40 años se casaban. Todas las juventudes se casaban a los 40 años, incluyendo el mismo Esaú. Así fueron instruidos desde sus generaciones. Por eso es muy importante las generaciones. Ahora, cuando se cumplieron sus días para dar a luz, aquí que habían gemelos en su vientre. ¿Ok? Y salió el primero rubio y era todo velludo, como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Este es cuando nace Esaú, que fue el primero en salir del vientre. Recordemos que también esta Rebeca era estéril, igual que Sara, pero cuando vino a concebir, a quedar encinta, tuvo gemelos, a Jacob y a Esaú. Ahora, después salió su hermano, dice, trabada la mano, al calcañal de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella dio a luz a estos mellizos, a estos dos pequeños. ¿Verdad? Imagine que ya tenía 60 años. A los 40 se casa y a los 60 años ya viene Raquel y le da a luz a estos hijos. Han pasado mucho tiempo que no podía tener hijos Rebeca. Pero ahora ya Rebeca pues le da a luz a estos dos muchachos después de tanto tiempo de estar casados. Bueno, pero el padre tiene siempre preparado algo para cuando algo sucede así, que la mujer o el hombre es estéril, es porque el padre tiene un propósito para aquella persona. Ok, vamos a mirar a Esaú y a Jacob, dos grandes hombres en las escrituras. Génesis 25, 29 al 34. Estos dos muchachos que Rebeca dio a luz, estos niños crecieron. Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto y habitaba en las tiendas, en sus casas, estaba en casa quieto. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, puesto que estoy muy cansado. Por tanto, fue llamado su nombre Edom. Edom quiere decir rojo. Entonces aquí ya podemos notar cómo a Esaú ya se le ha cambiado el nombre de Esaú a Edom, o sea, a rojo. Edom es rojo. Y más tarde en las profecías vamos a encontrar esta palabra de Edom, que es por generaciones, la palabra Edom. O sea, Esaú es por generaciones. Vamos a entender todo esto. Y vamos a entender también lo que muchos se nos enseñó de que Jacob le robó la bendición, que Jacob es usurpador, que Jacob es aquí, que es allá. Jacob no robó ninguna bendición. Jacob no usurpó, no quitó, no hizo nada contra la voluntad del Eterno, sino que Esaú vendió su primogenitura. Entonces, cuando tú vendes algo, no te lo roban, lo vendes de tu propia voluntad. Vamos a continuar. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Véndeme, no dijo te voy a robar. Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí que yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué la quiero? ¿Para qué la necesito? No me sirve de nada. Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y Esaú juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guiso de las lentejas, y comió y bebió Esaú y se fue.
Así Esaú menospreció la primogenitura. Entonces, si vemos aquí, no existe ningún robo. Aquí lo que hay es un trato delante del Eterno, delante de Dios, un juramento delante de Dios que Esaú entrega su primogenitura por un plato de lentejas rojo, y por eso su nombre fue cambiado a Edom. Entonces, de aquí arranca la enseñanza muy interesante, y quiero que pongan mucha atención a lo que vamos a mirar con relación a Jacob y a Esaú en el futuro de los tiempos. Esaú vende su primogenitura, de acuerdo con Génesis 25, 31 al 33. Recordemos, Jacob no roba nada. Lo que hace Jacob es un trato legal, un juramento delante de Dios muy legal. No hay robo en ningún momento. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Hay un trato de venta. Si Esaú hubiera dicho no, entonces sí se hubiese considerado como un robo. Pero Esaú, la respuesta de él fue lo siguiente: he aquí, yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? ¿Para qué la quiero? Desde aquí vemos ya un menosprecio, invalidando lo que es la primogenitura. Como quien dice, no la necesito, pero si tú la quieres, está bien, tómala, te la doy, pero quiero un plato de lentejas o del guiso que tú has preparado. Y dijo Jacob, júralo en este día. Y Esaú, él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Impresionante, ¿ok? La vida y la muerte. De aquí arranca lo que es la vida y la muerte. Por eso podemos ver a través de la historia a Jacob y a Esaú, que de acuerdo con el panorama que tenemos en aquí, tenemos la vida y la muerte en este pequeño dibujo que hice aquí, que me lo encontré por ahí. Tenemos aquí a Abraham, ¿verdad? Tenemos aquí a Ismael con Agar, tenemos a Ismael, lo cual Ismael tuvo 12 tribus, de acuerdo con Génesis. Tuvo 12 hijos, de los cuales salió una nación muy grande. Ok, y también por la parte de Sara, por el otro lado, tenemos también a Rebeca, a Isaac y a Rebeca. Tenemos aquí que a través de Rebeca o de Isaac tenemos a Jacob, pero también tenemos a Esaú, que estos dos hijos son de Abraham también, pero bajo la promesa, bajo Isaac. Ahora, ¿cuál fue el problema aquí? Que Jacob era un hombre quieto, que él habitaba en su casa, no le gustaba salir mucho, se dedicó al rebaño y todo. Pero tenemos aquí a Esaú, que Esaú fue un hombre totalmente lo contrario, distinto. Esaú todo el tiempo le llevó la contraria a su padre y a su madre. Entonces aquí vamos a mirar algo en la profecía, algo muy interesante, que dice lo siguiente en el libro de Daniel, capítulo 11, 37 al 39. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá, mas honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron. Lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas y con cosas de gran precio. Okay. Con un Dios ajeno se hará de fortalezas, más inexpugnable, y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá las tierras. Entendamos algo: Esaú, los padres de él eran Isaac y era Abraham. Estos eran los padres de Esaú. Entonces, este personaje, muchos allá están diciendo de que cuando dice que del amor de las mujeres no hará caso, que tiene que ser un homosexual y cosas así. No. Vamos a hablar lo que es palabra de Dios, lo que está escrito y punto. Esaú, recordemos que su padre quería que Esaú se casara con la misma parentela, con su mismo linaje, con sus mismas descendencias. Por eso pone las descendencias. Pero Esaú dice que no respetó al Dios de sus padres. Fue el que no respetó al Dios de sus padres. Incluso del amor de las mujeres que su padre quería que se acompañara,
tampoco hizo caso de esas mujeres. Y Esaú se casó con las cananeas, se casó con las hijas de Ismael y se revolvió con las hijas de Lot, de lo cual también tenemos que a través de Esaú nació Elifaz y seguidamente podemos ver que también es hijo de Amalek. Amalek es descendiente de Esaú, o sea, viene de ese linaje de Esaú a través de los cananeos, los ismaelitas y las mujeres edomitas. Entonces ahí sale a Amalek, por el cual el Eterno tiene guerra, contienda con Amalek por generaciones, como también dice que tiene contienda con Edom por generaciones, porque de aquí arranca el futuro de los tiempos, o sea, las bestias de Apocalipsis son estas. Aquí salen las dos bestias, por eso que yo le puse la vida y la muerte, y bueno, me encontré este dibujito y está muy interesante porque va a hablar de lo que vamos a tocar ahora, de la vida y la muerte. Pero por el otro lado tenemos a Jacob, de donde proviene la vida, ¿verdad? Donde si tú estás de este lado, del lado de Jacob, del lado de Israel, tú estás en vida. Pero si estás del lado de Esaú o del lado de Amalek, bueno, hay muerte para estas generaciones. Por eso es bueno ver de qué lado de las generaciones estás tú. Así es que ahora vamos a ver a través de las escrituras en cuál de estas dos generaciones estamos. Tenemos la generación de Esaú y la generación de Jacob. Ahora vamos a ver en cuál de esas dos generaciones estamos nosotros. Vamos a continuar. Bueno, tenemos aquí a Jacob. Vamos a mirar uno por uno. Jacob era un hombre, dijimos, quieto. Vamos a verlo en Génesis capítulo 25, 27 al 28. Dice, y crecieron los niños, Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. ¿Ok? Y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa. Mas Rebeca amó o amaba a Jacob porque este hombre era tranquilo, no era problemático, estaba en casa, no era rebelde, era tranquilo. Ok, aquí tenemos a Rebeca dirigida por el Eterno. Rebeca es dirigida, lo que ella hace, lo hace con conocimiento de lo alto. Vamos a ver, vamos a entender esto. Génesis 27, 5 al 10. Rebeca, dice, y Rebeca estaba oyendo cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo, y se fue Esaú al campo para buscar la casa que había de traer. Aquí recordemos de que Isaac está anciano, ya no ve, es anciano, entonces está para morir, entonces tiene que dar la bendición a sus hijos. Entonces aquí está diciéndole ya a Esaú, Isaac le dice a Esaú, estoy para morir, ve antes de que yo muera, tráeme un cabrito, y prepárame uno de los guisos que tú me has hecho siempre para que yo te dé la bendición. Y claro, como era el primogénito, Isaac iba a bendecir a Esaú como primogénito, porque a él le tocaba la primogenitura, porque no sabía él que Esaú había entregado su primogenitura a Jacob. No lo sabía, pero el Eterno sí sabía. Por eso es que el Eterno dirige a Rebeca para que haga lo que ella tiene que hacer. Entonces Rebeca habló a Jacob, su hijo, diciendo, he aquí que yo he oído a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo, tráeme casa y hazme un guiso para que coma y te bendiga en presencia del Eterno, Adonai, antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Es muy interesante. Ve ahora al ganado y tráeme de allí 2 buenos cabritos de las cabras y haré un guiso, viandas para tu padre, como a él le gusta. ¿Ok? Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga a ti antes de su muerte, para que, ¿me entiendes? Tiene que ser que tu padre te bendiga antes de que él muera. Que te dé entonces a ti la primogenitura antes de que él muera y no a Esaú, porque Rebeca conocía quién era Esaú.
que era un hombre, no era quieto, pero ella, dirigida por el Eterno, le prepara todo esto a Jacob para que la primogenitura, la bendición de su padre Isaac, sea a Jacob. Entonces viene la bendición de Isaac. Se llega el momento de la bendición. Génesis 27. Continuamos. Dice el verso 26. Y le dijo Isaac a su padre: acércate ahora y bésame, hijo mío. Recordemos que el que está enfrente de él es Jacob, disfrazado de Esaú. Y Jacob se acercó y le besó, y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le bendijo diciendo: mira el olor de mi hijo, como el olor del campo que Adonai ha bendecido. Dios pues te bendiga del rocío del cielo, y de las grosuras de la tierra, y abundancia de trigo y de mosto. Sírvate pueblos y naciones se inclinen a ti. Sé señor de tus hermanos, y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren, y benditos los que te bendijeren. Esta promesa fue a Abraham, y de Abraham pasa a Isaac. Ahora Isaac se la está entregando a Jacob, porque esta bendición le correspondía a Jacob desde un principio, ¿verdad? Pero de aquí es donde nace la discordia, el problema, lo que tenía que suceder, que en el futuro de los tiempos vamos a entender de aquí lo que es las bestias del Apocalipsis, las bestias que mira Daniel en el libro de Daniel. Todo esto lo vamos a entender con solamente esta lectura semanal. Jacob se ve obligado a oír por una razón. Vamos a mirar la Génesis 28 del 1 al 5. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. Oiga bien, Isaac llamó a Jacob y lo bendijo. Interesante. Y le mandó diciendo: no tomes mujer de las hijas de Canaán. No podía tomar hijas cananeas para su esposa. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma, oiga, interesante esto, y toma ahí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Es allá donde tienes que ir, o sea, a la descendencia, para que la descendencia no se pierda, el linaje no se pierda, ¿ok? Y Jacob fue obediente a esto. Y el Todopoderoso o el Dios Omnipotente, el Shaddai, te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de ¿quién? De Abraham. Y a tu descendencia contigo. Te la dé a ti y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham, ¿ok? A tu abuelo. Importantísimo. Mire la bendición de Isaac, muy, muy interesante. Muchas recomendaciones, ¿ok? Y el 5 dice: así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, que era pariente de su mamá, hijo de Betuel, arameo, ¿ok? Hermano de Rebeca, madre de Jacob. Y ahí se quedó con ellos un tiempo. Entonces, pero lo importante aquí es que Isaac les ordena a sus hijos que no tomen mujer de las hijas cananeas, tanto como a Jacob como también a Esaú le mandó lo mismo, a decir lo mismo, que no tomaran mujeres extranjeras. De las extranjeras no, sino que tomaran de la misma genealogía, de la misma descendencia. Pero podemos ver que Jacob atendió al consejo de su padre y de su madre, pero Esaú no atendió, no hizo caso, ¿verdad?, del Dios de sus padres. Vamos a verlo. La confusión de religiones. Aquí es donde comienza la confusión de religiones. Isaac, que es el padre, engendra a Esaú y también engendró a Jacob. Isaac tuvo dos hijos, Esaú y Jacob. Esaú el primogénito, Jacob el segundo. Esaú
se casó con cananeas y con las hijas de Ismael y con las hijas de Lot. Esto fue lo que hizo Esaú, o sea, no atendió al consejo de su padre. Y no se casó con las cananeas y con las de Ismael porque las amaba. Él no amaba a esas mujeres, porque él lo que quería era llevarle la contraria a Isaac. So, del amor de estas mujeres, él no tenía en ningún momento un poquito de amor para ellas. No tenía amor para ellas, sino que simplemente lo hizo por llevarle la contraria a su papá y a su mamá. Y del Dios de sus padres tampoco hizo caso. No hizo caso del Dios de Isaac y del Dios de Abraham. ¿Ok? Porque Esaú conocía quién era el Dios de Isaac. Pero él no siguió al Dios de Isaac, sino que él siguió la contraria. Hizo la contraria. Jacob, por el otro lado, se casó con las hijas de su parentela. O sea, Jacob sí se sometió a lo que era la orden de Isaac y la orden de Abraham y respetó al Dios de Abraham y de Isaac. Ok, Jacob servía al Eterno, servía a Adonai, al Elohim de sus padres. Él sí obedeció al Dios de sus padres. Este sí se sometió al Dios de sus padres y siguió todas las instrucciones, tanto su madre le dio, como su padre también le dio. Este no se apartó en ningún momento ni del Dios de sus padres y del amor de las mujeres. Este sí se casó con el linaje de que Esaú, de que Isaac le había mandado, las cuales Esaú rechazó, ¿verdad? Entonces podemos ver la controversia entre uno y el otro. Isaac da la orden que se haga, Esaú hace lo contrario, Jacob hizo lo que tenía que hacer, obediente a la voz de su padre. Ahora, Esaú, por el otro lado, conocía quién era Adonai, él sabía quién era, pero, su desobediencia lo llevó a inclinarse a otros dioses. Y como dice el libro de Daniel, que del Dios de sus padres no hizo caso. Usted me va a decir, pero aquí esto suena como que este fuera ya el antimesías. En el final de los tiempos lo va a entender y lo va a mirar mejor. Porque acuérdese que la escritura es, las cosas no suceden así por así. O porque como dice alguien, no, pues esto no se entiende porque no ha pasado. La escritura es bien clara y dice que todo lo que ya fue va a suceder. Y lo que está sucediendo es porque ya sucedió antes, ¿verdad? Entonces, pero vamos a continuar. Las mujeres de Esaú eran de las cananeas y también de las hijas de Ismael, como ya lo estábamos diciendo. ¿Okay? Y Esaú estuvo siempre en oposición a su padre. Esaú le llevó la contraria. Vamos a ver por qué fue que se casó con las cananeas. Si es que en realidad amaba a las cananeas, el amor de las mujeres cananeas a él le placía, o era por llevarle la contraria al Eterno. En Génesis 28, 6 al 9. Y vio, dice Esaú, como Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de ahí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo, oiga la orden, no tomarás mujer de las hijas de Canaán. Esaú vio esto, oyó esto, ¿y qué hizo Esaú? Vamos a verlo. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre y se había ido a Padán Aram. Vemos que aquí, como ya Esaú está dando testimonio de que Jacob sí obedeció a sus padres. Podemos ver que Jacob no es el antimesías, pero vamos a ver por el otro lado a Esaú. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal, o sea, no le parecía bien a su padre. Esto es lo que vio Esaú. Dice, vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre. Entonces se casó con las cananeas por amor a las mujeres, porque del amor de estas mujeres tenía él amor a ellas. No fue por amor a ellas, sino porque vio que a Isaac le parecía mal que se uniera con ellas. Y se fue Esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nebaiot,
además de sus otras mujeres. ¿Cuáles otras mujeres? Las cananeas y las de las amonitas, las hijas de Lot. Entonces vemos que Esaú no se casa con estas mujeres porque las amaba, sino por llevarle la contraria a su padre, ¿verdad? Pero vamos a mirar. Mire cómo ahora ya salen las tres naciones y de cada nación sale un dios. Tres naciones, tres dioses, Trinidad. Vamos a ver, Ismael representa a Egipto, porque la mamá de Ismael, Agar, era de Egipto, era egipcia. Y en Egipto se adora al dios Sol, ¿verdad? O como se le conoce en Egipto, Ra, el Sol. Que este estaba vestido, como vemos, como con el sol, y en la mano tiene un cetro, en el cual en el cetro está un sol brillante y un aspecto de águila, porque es el águila el que se remonta hacia las alturas muy, muy, muy altas, prácticamente hasta el sol. Ahora tenemos también a Canaán, que también entendemos que Esaú se casó con las cananeas. Ahora, ¿cuál es el dios de Canaán? Si lo podemos ver, el dios de Canaán es la diosa Astoret o la diosa de Acera. Aquí ya tenemos dos dioses. Uno sería el dios Ra, el dios Sol de Egipto. Y las cananeas tenían el dios, o mejor dicho, la diosa, una mujer, que era Astoret. La diosa Astoret. Y aquí ya tenemos un problema. Pero vamos a continuar con el tercero, que eran los amonitas, que estas eran los descendientes de Lot. Acuérdese del incesto que se hizo con sus hijas, no porque Lot lo hubiese querido, sino porque las hijas de Lot no conocieron la voluntad del Eterno e hicieron como a ellas se les imaginó. O sea, un invento que ellas tuvieron y provocaron a Lot a hacer esto, emborrachando a Lot para poder tener este incesto, que fue contra la voluntad del Eterno. Y el dios de los amonitas es el dios Moloch, o Molech, o Milcom. Tú lo vas a encontrar de muchas formas el nombre, dependiendo el idioma en el que se dijo. Que este es el dios Moloch, el cual era un dios que estaba sentado en un trono, y si usted ve en el estómago, se le abría el estómago y ahí se le metían fuego, leña, lo que fuera, para que prendiera fuego y se ponía rojo vivo el dios Moloch, y tiene los brazos extendidos, lo cual a este dios en los brazos, en las manos, donde tiene las manos abiertas, ponían a los niños vivos, y como el muñeco esta estatua era de hierro, los brazos estaban rojo vivos, las manos roja viva del calor del fuego. Entonces el niño se consumía o prendía fuego, se quemaba en las manos de Moloch, y por eso esta cultura el padre la prohibió. Y dijo, no pasarán sus hijos por fuego, no los entregarán a Moloch. O sea, no, porque eso es lo que hacían ellos. Venía el sacerdote y colocaba aquel niño en ofrenda, en sacrificio de ofrenda, y lo ponía en las manos de Moloch, y aquel niño pues se quemaba. Se quemaba en las manos. Tenía que estar vivo el niño para ponerlo ahí, para que si no, no era acepto delante de Moloch. Estas tradiciones surgieron en este entonces, y de aquí vemos cómo Esaú, descendiente de Isaac, conocedor del Dios de Israel, conocedor de Adonai, se casa con estas tres naciones, que cada nación tenía un Dios diferente. Por eso es que Esaú se tuvo que someter a estas tres naciones, a estos tres dioses, porque sus esposas seguían a estos tres dioses. Entonces de aquí nace el creer o el tener una doctrina de tres dioses, trinitaria. Entonces, acuérdate la imagen, el dibujo aquel que hicimos, que pusimos entre la vida y la muerte. ¿De a qué descendencia nosotros pertenecemos? A la descendencia de Esaú, que va siguiendo estas tres deidades o estos tres dioses, o pertenecemos a la descendencia que representa la vida, que es Jacob, el cual sirve a un solo Dios, ¿verdad? A Adonai de los ejércitos, al único Dios verdadero. Como lo dice en Éxodo capítulo 20, ¿no? Tendrán dioses muchos
o varios dioses delante de mí, porque soy único, uno y único delante de todas las naciones. Mirad a mí, dice, y ved que conmigo no hay más dioses, porque Él es uno, el Padre es uno, Adonai uno, uno es su nombre, uno es Él, uno es su palabra. Entonces, ¿a cuál de estas dos descendencias? Por eso decía yo al principio que es interesante entender las descendencias para que podamos ver nosotros a cuál descendencia nosotros pertenecemos, a la de Jacob o a la de Esaú. Si tú perteneces a la descendencia de Jacob, es mejor que tengas un solo Elohim, un solo Dios. Pero si perteneces a la descendencia de Esaú, bueno, es lógico que tú tengas tres dioses, ¿verdad? Pero vamos a continuar, vamos a ver más a profundidad esto. La Trinidad. Vamos a ver lo que es la Trinidad. Número 1, vamos a ver a Ismael, que representa a Egipto, y eso lo vamos a hallar en Génesis 16:1. Sarai, mujer de Abraham, ¿okay? No le daba hijos y ella tenía una sierva egipcia, ¿okay? Que se llamaba Agar. Esta sierva egipcia, que era Agar, lógico, ella cuando se regresa a sus tierras, se regresa para las tierras de sus padres, a Egipto. Ismael se creció en tierras de Egipto y la descendencia de Ismael, por consiguiente, pues ahí quedaron viviendo en Egipto. Entonces Esaú bajó hasta aquí, bajó hasta Ismael para tomar mujer de ahí, que es lógico. Estas mujeres adoraban al dios Sol, al dios a Ra, el dios del sol. ¿Okay? Y por el otro lado también tenemos a la diosa de los Sidonios o Astoret, que esta diosa se conoce por muchos nombres. Vamos a verlo en Primera de Reyes 11:33. Dice, por cuanto me han dejado y han adorado a Astoret, diosa de los Sidonios, ¿ok? A Quemos, dios de Moab, y a Moloc, dios de los hijos de Amón, y no han andado en mis caminos para hacerlo recto delante de mis ojos, y mis estatutos y mis decretos, como lo hizo ¿quién? David, vuestro padre. No anduvieron rectamente delante de mí. Es impresionante cómo esta diosa de los Sidonios se reconoce como Semiramis, se reconoce como Astoret, se reconoce como la diosa de Acera. Y todavía pasamos a Jeremías y la conocemos como la reina del cielo. Llegamos a Efesios, al libro ya del Nuevo Testamento, y ahí ya se conoce como la Diana de los Efesios. Y aún llegamos más ya a nuestro tiempo y a la reina del cielo, si tú puedes ver, ya hicieron que la Virgen María es la reina del cielo, que hasta corona le han puesto. Pero lo que no se han fijado de las demás naciones, las demás culturas, no se han fijado que la Virgen María está parada sobre la luna creciente, símbolo del Islam, ¿verdad? Pero bueno, vamos a continuar. Después tenemos el otro Dios, el tercero, la Trinidad completa, que esta Trinidad sería el Dios de los amonitas, que eso también lo podemos hallar en Primera de Reyes 11:7, donde podemos encontrar lo que dice que entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ¿ok? El dios abominable de los moabitas. Quemos es el dios abominable de los moabitas. Y esto está frente de Jerusalén. Ahí le levantó un altar a Moloc, ídolo abominable. Oiga, delante de los ojos de Dios. Estos ídolos, que imagínense cómo en la historia, hombres de renombre del linaje real de Abraham, se han inclinado a estas deidades, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos pensando hacer? ¿Qué es lo que nosotros queremos hacer? Seguir al Dios verdadero, al Dios de Jacob, al cual representa la vida, que dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Dice, mirad a mí. No dice, miren a nosotros, porque Él no comparte su gloria con nadie. Adonai es uno y uno es su nombre. Entonces, ¿quieres estar en la vida? Sigue al Dios de Jacob. ¿Quieres estar en la muerte? Sigue al Dios de Esaú. Estamos en el último tiempo donde tú tienes que entender que dice el libro de Apocalipsis que el que esté santo, santifíquese más.
El que esté impuro, inmundo, pues llénese de inmundicia aún más. Daniel también lo dice, los entendidos entenderán, ¿verdad? Más los impíos continuarán, procederán impíamente. Yo te invito a que entiendas lo que está el mensaje de ahora. Detén el video si es necesario, analiza uno por uno para que puedas ver que así se llamaban estos dioses en el tiempo pasado, en el tiempo de la Biblia. Ahora en este tiempo lo han transversado un poco, ya los nombres son diferentes. Ahora ya te lo ponen como Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es la misma Trinidad, la misma deidad infernal que aparece en las Escrituras, porque en ningún pasaje de la Escritura te va a mandar el Eterno o vas a encontrar un pasaje que diga que tú debes de servir a tres dioses o que debes de creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ningún pasaje de esos en las Escrituras está. Lo que sí vas a encontrar en las Escrituras, que si tú quieres tener la vida eterna, tienes que creer en su Hijo, el Mesías de Israel. Yeshua es su nombre. Juan 17, versículo 3, dice lo siguiente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único que Dios verdadero. No dice los únicos, plural, dice singular. El único Dios verdadero y que conozcan a tu Hijo, al cual tú has enviado. Ahí está la vida eterna. Fuera de ahí no hay vida eterna. Y Primera de Corintios capítulo 8, verso 6 dice también lo mismo, ¿ok? Nosotros, dice Pablo, no creemos en estas trinidades, en estas deidades, porque para nosotros solo hay un solo Dios, uno. No dice dos, no dice tres, un solo Dios. ¿Ok? Un solo Dios, ¿ok? El cual es el Padre, el creador de todas las cosas, y un Mesías, el cual ha hecho todas las cosas y nosotros somos por medio de él, ¿verdad? Y también continúa en todos los evangelios, vas a encontrar porque no hay más que un solo Dios y un solo mediador entre quién, entre Dios, singular, entre Dios y los hombres, ¿verdad? Esto lo vas a encontrar por todo lado en la Escritura, entonces no te bases a seguir a Esaú, no te vayas siguiendo a Esaú. Opta por la vida, busca la verdad que la vas a encontrar. Es el último tiempo que estamos viviendo y es necesario que busques al verdadero Dios. Ya es tiempo de venir al verdadero Dios, ¿verdad? Bueno, Baal y Adonai, una palabra que se confundió, que no se entendió, porque todo el mundo dijo que Baal quería decir Señor, que Adonai quería decir Señor y que Adón también quiere decir Señor, y a todo le pusieron Señor. Bueno, vamos a ver si eso es cierto, si eso es válido. El título de Baal se usa para referirse a Moloch, a Zebú, el dios de la mosca, el dios cananeo. Mateo 12, 27, y quiero que pongas mucho cuidado a esto. Y si yo, dice el Mesías, y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Entendamos aquí. Al Mesías de Israel lo acusaban que él reprendía o echaba fuera los demonios por Belcebú. Y aquí es donde yo quiero que tú veas cómo se distorsionó los nombres de los dioses. Belcebú es el dios de la mosca o el dios de las moscas. Pero si tú ves el nombre como aparece en la Biblia, aparece como Belcebú. Ya no aparece como Baal-Zebú, sino Belcebú. ¿Cómo se cambió el nombre? Vamos a mirarlo en el original como dice. Y esto está en tu Biblia también, en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 2. Ahí está el nombre genuino de este señor, vamos a decirlo así. Y Ocasías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo, id y consultad a quién. A Baal, ahí ya dice Baal, ahí ya no dice Beel, sino Baal-Zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Aquí tenemos dos textos bíblicos donde tú puedes ver cómo se transversó, se perturbó para que tú no entiendas lo que está.
Pudo que haya sido porque quizás no entendieron los lectores o porque los traductores no tenían mucho conocimiento de esto, pero se puede ver cómo tú tienes que seguir la raíz de la palabra para poder entender lo que realmente se está diciendo o hablando. Por eso yo decía, entonces estos textos, para entenderlos, tú tienes que ir al Antiguo Testamento y ver realmente lo que está diciendo. Como por ejemplo, donde dice Joel que todo aquel que invocare el nombre y aparece el nombre de este Dios será salvo. En Romanos capítulo 10, verso 13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Ok? Pero tú tienes que saber el nombre de ese Señor, y para saber el nombre de ese Señor, quién es, tú tienes que irte al libro de Joel donde quedó eso escrito. Entonces, aquí, ¿cuál sería la palabra correcta? ¿Belzebú o Baal-Zebú? Entonces tú tendrías que irte a la raíz y por lógico, la raíz es la que es genuina. Entonces sería Segunda de Reyes capítulo 1, verso 2, Baal-Zebú. Entonces sería que, y si yo echo fuera los demonios por Baal-Zebú, entonces ¿por quién los echan vuestros hijos? Esa sería la palabra correcta. Así sería como corregir los textos que tal vez no los entendieron en el momento que se escribieron. Ok, el título de Adonai, ahora ya vemos algo más diferente al título. Se usa para referirse al Eterno, al Elohim de Israel, a Adonai, ¿verdad? Cuando nosotros decimos Adonai es para referirnos al eterno Dios, al Elohim de Israel, al Dios de Israel. Pero cuando se relaciona con Baal, estamos hablando de los dioses de los hombres, ¿verdad? Adonai, al Dios creador del cielo y la tierra, y Baal, a los dioses de los hombres. Vamos a ver 1 Corintios capítulo 10, 20. Mire lo que dice. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no ¿a quién? A Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No podéis beber de la copa del Señor, o sea, de Adonai, y la copa de los demonios de Baal. No podéis participar de la mesa de Adonai, del Señor, y de la mesa de los demonios de Baal. Esto es lo que realmente se debe de entender cuando leemos las escrituras, cuando dice demonios, porque recordemos que los demonios, no hay una copa de los demonios, sino que los sacrificios que se hacían en el tiempo antiguo era a una estatua, a una imagen, a un Baal, a un dios pagano, a un Baal. En el tiempo antiguo no habían demonios, entonces estamos hablando entre la relación que hay entre Adonai y los Baales. 22. O provocaremos a celos a Adonai, a el Señor. O sea que somos más fuertes nosotros que Adonai mismo. Claro que no, pero sí somos más fuertes que Baal, porque Baal tú lo puedes quebrar en pedazos y no te va a responder. Pero Adonai es el Todopoderoso. Vamos a ver qué dice 1 Corintios capítulo 8, 1 al 10. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento de la Torá, de los mandamientos, sentado a la mesa en un lugar, ¿de qué? Ídolos. Aquí aparece la palabra ídolos, pero sería Baales. La conciencia de aquel que es débil no será estimulada o comparada o perturbada a los sacrificios de los ídolos otra vez, o sea, los Baales. Este se va a ver confundido a los sacrificios, o sea, se confundirá, se perturbará al verte a ti sentado a la mesa compartiendo con los Baales, con los señores, con los dioses que no es el tuyo. Entonces tú tienes que tener cuidado a los lugares que te encaminas, que tú vas, especialmente si eres conocedor de la palabra del Eterno. El rey Salomón se inclinó a la Trinidad y fue cortado. Por esta razón fue que fue cortado su reinado, por haberse inclinado a la Trinidad, y no solo inclinado, le levantó altares y les adoró. Primera de Reyes 11, 4 al 7. Que cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos. Aquí está plural, dioses ajenos. Y su corazón no era perfecto para con Adonai su Dios, como el corazón de su padre David, porque Salomón
siguió a quién? A Astoret, que ya vimos que Astoret es la diosa de los sidonios, o sea, diosa de los cananeos. Y a Milcom, ídolo abominable de los moabitas. Milcom es Moloch, el dios que le pasaban los niños por fuego en sus brazos, en sus manos. Dice, pero el rey Salomón amó además a la hija también de Faraón. Ok, aquí ya tenemos la Trinidad, o sea, a Ra, el dios del el sol. Y a muchas mujeres extranjeras. Y a las de Moab, hijo de Lot, y a las de Amón, hijo de Lot, y a las de Edom, hijas de Esaú, a las de Sidón, que son las de Astoret, y a las Eteas, o sea, este sí se arruinó completamente. Pero, como podemos ver, por haber hecho esto, inclinar su corazón a la Trinidad o a estas deidades que habían, el Padre lo cortó. Así que hay que tener cuidado, no vayamos a ser nosotros cortados por estarnos inclinando a dioses ajenos. Acordémonos que el Dios de Israel, el Dios de Jacob, uno es, ¿verdad? Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. ¿Ok? Escucha Israel, Adonai, nuestro Elohim, nuestro Dios, nuestro Elohim, uno es, ¿verdad? No se nos olvide. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, o de los moabitas, ¿ok? En el monte que está enfrente de Jerusalén. Y a Moloch, ídolo también abominable de los hijos de Amón. O sea, interesante cómo ya les levanta también hasta un lugar, o un nicho, como le dicen, o un lugar alto de adoración. Esto le llevó a Salomón a ser cortado de su reinado, el cual también su reino fue dividido. De ahí es donde se rompió la nación de Israel en dos partes, casa de Israel y casa de Judá, por mano del Eterno. Pero el Eterno en el futuro de los tiempos va a restablecer todas las cosas, va a reunificar todas las cosas, que ese tiempo es ahora. Ok, las mujeres de Esaú, como las podíamos ver en los textos anteriores, en Génesis 26:34, que cuando Esaú, oiga, tenía 40 años, ¿quién instruyó a Esaú a casarse a los 40 años? Sus padres. Ok, y tomó por mujer a Jehudit, que esta Judith era hija de Beiri Eteo, y a Basmat, hija de Elón Eteo, eran cananeas. Y fueron amargura de espíritu a Isaac y para Rebeca. Entonces, como leíamos en el libro de Daniel, este personaje dice, del Dios de sus padres no hará caso. Ya vimos que Esaú no hizo caso del Dios de sus padres. Y del amor de las mujeres que Isaac quería que él se acompañara, tampoco hizo caso del amor de esas mujeres. Y se casó con las que él ni siquiera amaba, por llevarle la contraria a su padre. Entonces este hombre, Esaú, desobedeció totalmente y toda su descendencia. Por eso la parashá de ahora, la lectura semanal de ahora, concerniente a las descendencias de Esaú siguieron el ejemplo de Esaú, siguiendo a deidades, a trinidades, a triadas de dioses, pero la descendencia de Jacob, que fue obediente a su padre, pues seguimos al Dios verdadero, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, al Dios de Isaac, de Abraham, Isaac y Jacob, que es Adonai de los ejércitos. Adonai es su nombre. El libro de Malaquías, capítulo 1, versículo 1 en adelante, es la profecía, dice profecía de la palabra de Adonai contra Israel por medio de ¿quién? Bueno, su Biblia dice Malaquías, pero es por medio de Malají, mi mensajero. Yo os he amado, dice el Eterno. Ok, yo os he amado, dice Adonai. Y dijiste, ¿en qué nos amaste? Y aquí la respuesta. ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Adonai. Y yo amé, ¿a quién? A Jacob. Sola bendición viene a través de Jacob. La vida de nosotros, el vivir una vida eterna, es vivir en lo que es Jacob, en la descendencia de Jacob, siguiendo las instrucciones de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Padre amó, oiga bien, dice,
amó a Jacob. Amó a Jacob. ¿Y qué pasó con Esaú? El versículo 3. Y a Esaú aborrecí, y convertí sus montes en desolación, y abandoné su heredad para los chacales del desierto. ¿Ok? Cuando Edom o Esaú dijere, nos hemos empobrecido, pero volveremos a edificar lo arruinado. Así ha dicho el Eterno de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré, y les llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Adonai está indignado para siempre. Y ahora aquí ya no estamos hablando con el personaje de Esaú, sino ya aquí se le llama como el nombre de Edom, ¿verdad? Y así se llamó el terreno donde Esaú vivió, se llamó Edom, y a su descendencia se llamó los edomitas. Entonces, de ahí podemos ver la genealogía o la descendencia de Esaú y la descendencia de Jacob. Por eso les hacía la diferencia entre la vida y la muerte. Adonai amó a Jacob. Ahí está la vida eterna, en Jacob. La vida está en Jacob. Pero aborreció a Esaú. En Esaú está muerte eterna. ¿Por qué? Porque aborreció a Esaú y lo convertirá en desolación, lo convertirá en polvo en el futuro de los tiempos. Tendrá, dice, indignación contra Esaú por siempre. O sea, no va a cambiar. Entonces aquí es donde yo pues te puedo decir que si tú quieres vida, quieres estar en vida, en novedad de vida, en vida nueva, es a seguir al Dios de Israel, es a atender el llamado del Dios de Israel. Yod-Hei Bab-Hei es su nombre, Adonai de los ejércitos es su nombre. Pero si tú quieres estar bajo maldición, tienes, bueno, la opción tuya es tu futuro, lo que tú quieres decidir para tu futuro. ¿Qué quieres para ti? Y no solo para ti, sino para tu familia, para tu descendencia. ¿Qué es lo que quieres que tu descendencia obtenga? Si la vida o la muerte. Entonces, de acuerdo a lo que tú eres, enseñarás a tus hijos. Por lo consiguiente, pues yo te puedo decir, instrúyete, busca el camino de Jacob, busca el camino de Israel, busca el camino de Adonai, para que tú puedas obtener vida y vida en abundancia. Escoge pues la vida. Acuérdate que fue el pueblo de Israel, el pueblo de Jacob, el que fue liberado de la esclavitud de Faraón. Pero Esaú tendrá problemas en el futuro. Verso 5 dice, y vuestros ojos lo verán, y diréis, sea Adonai engrandecido más allá de los campos de Israel, de Jacob. ¿Por qué? Porque el Eterno está o va a bendecir a Jacob y tiene alianza con Jacob. Jeremías 31:31 te lo dice también, que el amor de Adonai es para siempre para la nación de Israel o de Jacob. Acordémonos que Jacob es Israel. Israel es el mismo Jacob. Entonces en el futuro de los tiempos dice que hará un pacto renovado con la casa de Israel, con la casa de Jacob y con la casa de Judá. Judá es el hijo de Jacob, ¿verdad? El hijo de Israel. Entonces aquí no hay ni una alianza nueva con Esaú. Con los trinitarios no hay alianza, sino con los que creen en el Dios de Jacob, en el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Así es que vamos a ir terminando. Ok, el castigo para Egipto y para Edom. Recordemos aquí algo muy interesante, muy importante. Egipto, ya lo vimos, que Egipto es Ismael, como lo pudimos ver, porque Agar era egipcia, y Edom es, como ya lo vimos, es Esaú. Entonces viene un castigo para estas dos naciones, que es Egipto y Edom, Ismael y Esaú. Estos dos pueblos, estas dos naciones son las dos bestias del Apocalipsis. Son las dos bestias que habla. Una surge del mar y la otra bestia surge de la tierra. Entonces aquí podemos ver y entender la profecía bíblica. ¿Quiénes son y por qué son estas dos bestias? Entonces aquí es donde empieza el castigo para estas naciones, para estos dos personajes, que estos son los que Daniel habla de las dos bestias, y Apocalipsis, que también la bestia
Dos bestias. Daniel dice, en el futuro los tiempos se unirán y será una gran bestia espantosa. Lo está hablando en el libro de Apocalipsis 17 y Apocalipsis 18, pero no vamos a tocar ese tema ahorita. Solo quiero que vean el castigo para Egipto y para Edom, para Ismael y para Esaú. En el capítulo 3 de Joel 3:19, veamos esto. Egipto, que es Ismael, será destruido. Y Edom, que es Esaú, será vuelto en desierto asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, que porque derramaron en su tierra sangre inocente. Impresionante. Recordemos que Egipto es... y Esaú, por el otro lado, pues es Edom, como ya lo pudimos ver. Entonces, Egipto, Ismael, pero no Ismael el personaje, sino la descendencia de Ismael. Y Edom no es realmente Esaú, sino la descendencia de Esaú. Entonces lo que nos está diciendo el texto, que estas dos naciones, estas dos descendencias serán destruidas, serán puestas en asolamiento, en desierto asolado. Vamos a ver. Pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Aquí podemos ver, como les decía yo, Esaú es muerte, Ismael es muerte, Judá es vida porque será habitada para siempre. Jerusalén será por generaciones en generaciones, pero Egipto y Edom, Esaú y Ismael serán desierto asolado. Lo dice su palabra. ¿Por qué? Porque estas dos bestias se levantan contra Judá, se levantan contra el pueblo de Israel para quererlo destruir. Pero el eterno Dios, el Dios de Israel, el Dios de Abraham e Isaac y Jacob, Él los destruirá en el final de los tiempos. Él tomará venganza por la matanza que se está haciendo a la nación de Israel, al pueblo de Israel. El 20, interesante. Dice, pero Judá será habitada para siempre, y Jerusalén por generación en generación. Impresionante las profecías que están en su palabra, ¿verdad? Entonces, ¿a cuál de estos tú quieres pertenecer? ¿A Egipto, a Ismael, a Edom, a Esaú? Estos dos siguieron dioses, muchos dioses, triada de dioses. Estos sí creían en trinidades de dioses, en las trinidades. Pero Judá, él no cree en Trinidad, él no cree en la Trinidad de ningún Dios, porque él sabe que el Dios de Israel, el Dios de Abraham y del Dios de Isaac, él es uno y único, ¿verdad? No hay otro Dios que se asemeje a Adonai de los ejércitos. Entonces la bendición está entre Israel, Jacob y entre Esaú. ¿A cuál de los dos tú quieres seguir? Y de acuerdo a este pasaje, yo te aconsejo que optes por seguir a Judá. Optes por seguir no a los judíos que son en la actualidad, sino al Dios de Abraham, Isaac, Jacob y Judá. Judá es el que representa el mismo Mesías, Yeshua de Israel, porque él es judío. Yeshua, el Mesías de Israel, el que murió en la cruz o en el madero, es israelita, es descendencia de Jacob, es descendencia de Isaac. Por tanto, él es el león de la tribu de Judá. Opta por seguirlo a él, para que puedas, dice, tener vida, porque Judá será habitada para siempre. No hay un término que diga en este tiempo ya no, para siempre. Y Jerusalén dice por generación en generación. Vemos como aquí a la palabra toldot, generaciones, se multiplica, porque Judá, Jerusalén, Israel será para siempre. Y si tú formas parte de Israel, formas parte del Dios de Israel, pues tú también habitarás ahí para siempre. Por generaciones habitarás tú, tu descendencia y la descendencia de tus hijos. Serás también por siempre. El libro de los Salmos, capítulo 137, verso 7, dice, oh Adonai, recuerda contra los hijos de Edom, contra los hijos de Esaú, el día de Jerusalén, cuando decían, arrasadla, arrasadla, hasta los cimientos, que no quede nada, ¿verdad? Podemos ver también el deseo, y aquí quiero ir terminando con esto, por qué el Eterno quiere destruir o desaparecer
del completo a Esaú, como decía el Salmo, no a Esaú, sino a los hijos de Esaú, que los va a desaparecer concerniente también con lo que es Ismael. También sus hijos serán desaparecidos de la faz de la tierra. Vamos a ver lo que dijo Esaú, regresando un poco. Génesis 27, 41 al 42. Estos son los deseos que dijo Esaú contra su hermano. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido. Y dijo en su corazón, llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. ¿Ok? Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Esaú, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, he aquí Esaú tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Oiga lo que nació en el corazón de Esaú para su hermano. Y esto es lo que estamos viendo aún en la actualidad. Que los árabes y todas estas personas, todos estos, casi que el mundo entero está contra Jerusalén, está contra Jacob, está contra la nación de Israel, porque quieren hacer la voluntad de Esaú. Están siguiendo a Esaú. Incluso hasta muchos creyentes están también haciendo la voluntad de Esaú, diciendo que reemplazan ellos a Israel, que ahora son ellos el Israel espiritual, que ya no existe, que ya el Eterno ha desechado al pueblo de Israel para reemplazarlo con unas iglesias cristianas. Todos los que tienen esta mentalidad están siguiendo a los dioses, a las trinidades de Esaú, y serán eliminados de la faz de la tierra dentro de pocos días. Yo te invito a que te unas, no que reemplaces a Israel, sino que formes parte de lo que es la nación de Israel, porque a eso nos ha llamado el Eterno, a orar por la paz de Jerusalén, a pedir por Jerusalén. Jerusalén, Israel, es la nación santa del Eterno. Israel es la niña de los ojos de Adonai, de Dios mismo. ¿Ok? Y tú puedes hoy mismo formar parte, no reemplazarlo, pero formar parte de ese llamado, formar parte de ese pueblo santo, de ese pueblo que será por siempre. Ese pueblo es el que será por generación en generación. Ok, ahora pues, hijo mío, le dijo su madre, obedece mi voz otra vez, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano, en Aram, y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. ¿Ok? Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le ha hecho designios en su corazón. Entonces yo te haré o te traeré de allá, dice, para que seré privada de vosotros ambos en un solo día. ¿Ok? ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un solo día? Esta palabra no la entendemos cuando la leemos así en las versiones como Reina Valera y versiones más nuevas, pero cuando leemos una versión más antigua o una versión hebrea, podemos entender el significado de esta palabra. ¿Por qué seré privada de vosotros ambos en un día? Usted dice, ¿qué quiere decir eso? Pero cuando lo leemos más detallado, lo que quiere decir es, ¿por qué he de perder a ambos en el mismo día? ¿Por qué? Porque si ya perdí a Esaú. Esaú ya no me hace caso. Esaú ya prácticamente se entregó a los dioses, a las mujeres cananeas. Ella ya miraba esto, que lo había perdido a Esaú, pero todavía no ha perdido a Jacob. Y que Esaú mate a Jacob, o sea, casi que pasaría lo que pasó con Caín y Abel. ¿Ok? Que Adán y Eva perdieron estos dos hijos, Caín y Abel, porque Caín se rebeló contra su padre, mató a su hermano y pues tuvo una descendencia que podemos verlo nosotros, que la Biblia ya dejó de hablar. No se mira más acerca de Caín o la historia de Caín o qué pasó con su descendencia de Caín, ¿verdad? Entonces ahí prácticamente Adán y Eva perdieron a los dos. Entonces la expresión ahora aquí de Rebeca es la misma. ¿Por qué habré de perder a los dos también en un mismo día? O sea, porque Esaú está que te quiere matar y yo no pienso perderte, Jacob. Así es que tienes que huir, ¿ok? Y yo te traeré de allá.
Entonces Jacob se ve obligado a huir a tierras de Padam Aram, donde su hermano Labán, allá estuvo con su tío Labán, que era hermano de su mamá. Entonces, aquí vemos esta historia muy impresionante, muy bonita, donde podemos entender tantas cosas, muchas cosas más. Pero lo vamos a dejar hasta aquí para que, bueno, lo demás, que el Eterno nos ayude a entender un poco más. Y les digo lo siguiente. La ira del Eterno está contra los que aborrecen su nombre, aborrecen su enseñanza. No estemos en el camino de la muerte, no estemos en el camino de Esaú, estemos en el camino de Jacob, que Jacob representa la vida y vida en abundancia. Isaías 34, 5 al 6, para terminar, dice lo siguiente. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom, o sea, Esaú, pero entendamos no Esaú, sino los hijos, los descendientes. Descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. ¿Ok? Llena está de sangre la espada de Adonai. Engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones y carneros, porque Adonai tiene sacrificio en bolsa y gran matanza en tierra de Edom, en tierra de Esaú. Esto es para el futuro de los tiempos. O sea, ya vimos que Edom es Esaú. Edom quiere decir rojo, que es Esaú. Entonces, cuando tú lees esta historia y lees las profecías y luego lees Apocalipsis y Daniel, te das cuenta que las dos bestias que habla la escritura, unos dicen que aquí, que Rusia, que el otro, por aquí, por allá. No, la Biblia es clara y específica y tenemos que entenderlo como la Biblia nos lo enseña. ¿Ok? Esaú será eliminado, bueno, la descendencia de Esaú será eliminada para siempre, porque Esaú se mezcló con Ismael. Estas dos fieras se mezclaron entre sí y creció una bestia espantosa, la cual hasta el día de hoy la podemos ver, una religión de triadas de dioses que creen en tres dioses, una religión tan fuerte que está a nivel mundial, casi imposible de eliminar. Pero en medio de esa perturbación que ha habido, que las dos bestias se juntaron y se creó una doctrina tan fuerte de hierro con dientes afilados, en medio de eso brilla una luz. Siempre hay una luz de esperanza. Y esa luz de esperanza se llama la nación de Israel. La nación de Israel será por siempre, será para siempre. Y yo te invito que vengas a la palabra del Eterno, a leerla tal y como está escrita, para que puedas escapar de esta matanza que está a punto de suceder, está a punto de dar inicio. Estamos viviendo los últimos tiempos. En este tiempo se va a venir una serie de terremotos, se va a venir una secuencia de terremotos, van a venir el mar se saldrá de su lugar, las islas van a huir. Viene un tiempo, estimados, que se va a conocer donde quién será el valiente, donde el más valiente, por valiente que sea, va a temblar, ¿verdad? Los ricos van a aullar, dice Santiago capítulo 5, van a aullar los ricos porque viene un colapso tremendo, la economía va a caer de forma impresionante. No se sabe cuánto tiempo, pero sí los que estén agarrados de la mano del Eterno son los que van a poder prevalecer, son los que van a ser librados de este tiempo que viene. La Escritura dice, escóndete tras la roca mientras que pasa la indignación del Eterno. El Padre va a castigar las naciones por su pecado. No formemos parte del castigo. Seamos salvos a través del Mesías de Israel para poder obtener salvación para nuestras almas, ¿verdad? Porque la destrucción, seamos como aquel hombre que edificó su casa sobre la roca y no sobre la arena, para que cuando venga el tiempo de la angustia seamos librados. Yo te libraré, dice Apocalipsis, de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Pero si retienes mi nombre, si guardas mi palabra, yo te libraré en aquel día. Ha sido por ahora. El Eterno te bendiga, el Eterno te guarde, el Eterno haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti la paz, el shalom de Adonai.
ha sido hasta aquí y será hasta la próxima.